Estamos, ¿cierto?, en el año del avivamiento con entendimiento, ¿cierto? Intercesión para transformación. Y haciendo un breve repaso de lo que Dios nos ha hablado en las últimas enseñanzas, tenemos, ¿cierto?, la prédica que hizo el pastor Marco Chaparro el domingo pasado. No sé cuántos estuvieron aquí el domingo, ¿cierto? Fue muy bueno. Y el pastor Marco nos habló sobre el lenguaje del reino y cómo debemos hablar, ¿cierto?, guiados por el Espíritu y no por la incredulidad. Fue realmente una muy buena enseñanza. Él tomó la historia, ¿cierto?, de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y cómo Dios cumplió la promesa de que le daría un hijo en su vejez. El pastor Marco nos enseñó principios como debemos tener cuidado con la incredulidad, porque Dios dejó mudo a Zacarías por su falta de fe al no creer la promesa de que sería padre, y para que no contagiara con otros su incredulidad o falta de fe. Esto nos enseña que la incredulidad puede ser contagiosa, la falta de fe puede ser contagiosa. Zacarías, luego de recobrar el habla al nacer Juan el Bautista, comenzó a alabar a Dios y luego comenzó a profetizar el pacto que Dios haría con él y sus generaciones. Por lo tanto, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, recordamos todas las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas y sabremos también controlar nuestra boca como un instrumento de justicia y de edificación. Amén. Fue una prédica muy interesante, muy práctica y que nos desafía a todos en nuestro día a día. Amén. Y el pastor Danilo también nos enseñó este día miércoles con una enseñanza titulada El lenguaje del reino y las relaciones sanas. ¿Quiénes estuvieron el día miércoles aquí? Amén, varios de los que estamos, ¿cierto? Y él nos dijo que en el lenguaje del reino Dios quiere que su familia sea conocida principalmente por el amor, más que por cualquier otra cosa. También que Dios nos desafía para que aprendamos a amarnos y a tener relaciones espirituales que sean sanas, de edificación los unos a los otros, así como piedras vivas que edifican un templo que es santo. Nos dijo que debemos amarnos como Cristo nos amó, perdonar como hemos sido perdonados y crecer en humildad y paciencia los unos con los otros. El pastor Danilo citó este texto en Proverbios 27:17, que dice que el hierro se afila con el hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. Eso fue, ¿cierto, Dani? Buen resumen. Fue una enseñanza muy buena y hemos estado aprendiendo, ¿cierto?, sobre el lenguaje del reino, lo que nosotros hablamos, la forma en cómo nos comunicamos, las palabras que decimos, cómo hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos, cómo las palabras que nosotros hablamos son determinantes. Y esta mañana, ¿cierto?, mi papá me dio el desafío de poder compartir la palabra antes de partir por otros 9 meses lejos de mi amada familia, de mi amada iglesia. Y quiero continuar sobre el tema del lenguaje del reino y sobre cómo al hablar las palabras de Dios, profetizando, podemos cambiar la historia. Sentí que Dios me habló mucho sobre un profeta en la Biblia que luego vamos a leer, pero tomado del lenguaje del reino quiero hacer recuerdo también de cómo los días martes hemos estado orando como familias en estas jornadas de clamor por la ciudad. No sé cuántos de aquí en sus casas están los días martes orando, intercediendo. Veo varias manos levantadas. Es un desafío, familia. Tenemos que sumarnos a estas jornadas de intercesión en nuestras casas, clamor por la ciudad. Y yo no soy de ver muchas noticias, siendo bien franco, pero antes de ayer vi una noticia que me llamó mucho la atención y uno de los tópicos que nosotros estamos intercediendo es que nosotros estamos poniendo un vallado sobre la provincia de Yanquihue, estamos intercediendo. Y hay un motivo de oración que habla mucho sobre que nosotros ponemos un cerco sobre la provincia y nos oponemos a cualquier práctica esotérica. Y yo leí una noticia que quizá algunos ya la han visto, pero independiente de cuál es la noticia, yo sentí que Dios me decía, la oración que ustedes están elevando está dando efecto. La oración que nosotros estamos levantando está exponiendo lo que está oculto. Por eso nosotros tenemos que tener una lectura espiritual cuando Dios está obrando, cuando Dios está sacando a la luz lo que está oculto.
Recuerdo cuando estuve trabajando estuve trabajando en la municipalidad y justamente hablaba con Natita y yo estaba orando para que Dios trajera luz. Y en el ejercicio, mientras estaba trabajando ahí, muchas cosas se empezaron a ordenar. Muchas cosas que estaban ocultas comenzaron a salir a la luz. Recuerdo que yo estaba trabajando y de repente vino un grupo de carabineros de Santiago y vino a hacer todo un orden en la municipalidad, a confiscar, etc. Yo hablaba con la Natita y decía, mira, tú has orado para que venga la luz. Tú has orado para que venga el reino de Dios. Entonces no debe extrañarte si estas cosas comienzan a pasar, porque cuando oramos Dios trae orden. Amén. Así que quiero animarte a que sigamos intercediendo, pero al mismo tiempo que podamos saber que nuestras palabras son determinantes. Amén. Por eso el título de esta prédica es, está más adelante, pero es Palabras que cambian la historia. Ahora, a modo de introducción de la palabra, debemos recordar que la Biblia está llena de testimonios como hombres y mujeres de Dios supieron hablar en el momento preciso. Y Dios usó sus palabras movidas en fe para cambiar la historia. Tú y yo podemos cambiar la historia a través de las palabras de Dios en nuestra boca. Recuerdo un texto bíblico en que Jesús respondió a las quejas de los fariseos, diciendo, si ustedes piden que mis discípulos callen, hasta las piedras hablarán. Tú y yo tenemos que declarar lo que Dios quiere que hablemos, que oremos, que profeticemos. ¿Y qué ejemplos tenemos en la Biblia? En la Biblia tenemos estos ejemplos. Tenemos a Josué y Caleb, quienes fueron 12 espías de los 12 que fueron a espiar la tierra prometida. Y solo ellos dos dieron un informe favorable y por tanto poseyeron la tierra. Ellos dieron un informe favorable. Sus palabras fueron palabras que dieron un informe, dijeron, esta tierra es una tierra buena. Pero los otros 10 espías dieron un informe que no fue favorable. Ellos volvieron pesimistas, dijeron que esta tierra no la podían conquistar. Esta tierra estaba llena de gigantes, habían otros pueblos. Pero Josué y Caleb usaron sus palabras de la forma correcta, dando un informe favorable. Y por tanto, ellos dos poseyeron la tierra. Tus palabras y mis palabras son determinantes. La reina Esther, quien supo hablar en el momento preciso delante del rey Asuero y salvó la historia de un pueblo por completo. ¿Cuántos de aquí hemos leído la historia de la reina Esther? Mardoqueo le dijo, si callas en este tiempo, de alguna otra parte vendrá liberación para Israel. Si callas para este tiempo, de alguna otra parte vendrá liberación para Israel. El rey David, quien además de su onda y las 5 piedras lisas derrotó a Goliat con sus palabras de fe, diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Cierto? Goliat se levantó como un gigante y empezó a vociferar palabras de maldición contra el pueblo de Israel. Pero David dijo, alto ahí. Tú no vas a venir a levantar palabras en contra de mi Dios. Y él dijo con sus palabras, Jehová te entregará hoy en mi mano. Las palabras de fe, las palabras que son del corazón de Dios y que nosotros declaramos en este tiempo tienen un efecto. Nuestras palabras tienen un efecto. Y Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, quien en cada una de las tentaciones del enemigo respondió, escrito está, escrito está. Escrito está, haciendo frente a cada uno de los dardos del enemigo en ese desierto donde el enemigo lo quiso tentar. Y esta es una pregunta para poder reflexionar. ¿No son las palabras herramientas de Dios en nuestra boca? ¿Qué palabras estoy hablando hoy? ¿Qué palabras hablaré cuando sea un momento determinante? ¿Cómo estoy utilizando la espada de la palabra a través de mi boca? ¿Cómo mis palabras están siendo utilizadas para poder cambiar la historia? Yo creo que cada uno de los que estamos hoy, esta mañana, estamos en un lugar donde Dios nos hace tener un área de influencia. Sea en nuestro trabajo, sea en nuestro colegio, en la universidad, en nuestras familias. Y nuestras palabras cambian ambientes.
Nuestras palabras determinan la historia. Es interesante cómo en Efesios 6 tenemos la descripción de la armadura de Dios, ¿cierto? Y esta nos describe cómo la palabra es nuestra espada, siendo para nuestra defensa, pero siendo también la única arma ofensiva de nuestra armadura espiritual. De toda la armadura de Dios hay una única arma que es ofensiva, y esa armadura es la palabra de Dios. Las demás armaduras es de protección, pero la palabra de Dios es la única arma ofensiva que es para conquistar, para defendernos, para conquistar terreno, para poder ensanchar la conquista que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro colegio, donde Dios nos puso de influencia. No sé cuál será tu historia esta mañana, tu escenario, tu contexto, tu dificultad. Pero sé que si la palabra de Dios viene a tu vida y la declara sobre toda circunstancia, su palabra es más poderosa, su palabra es más fuerte y su palabra todo lo transforma. Amén. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:13, dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creer viene antes de hablar. Dicho de otra forma, nuestras palabras deben estar en armonía con lo que creemos. No lo que creemos según lo que hablamos. No lo que creemos según lo que hablamos, sino esto sería una incongruencia, sería un error. Nuestras palabras evidencian lo que nosotros creemos. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántos aquí habían leído ese texto antes? Es un texto sumamente crucial para entender que nuestras palabras pueden causar vida, como también pueden causar muerte. Si no tenemos este discernimiento de entender que nuestras palabras finalmente terminan siendo nuestro alimento. Nos alimentamos de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos, de eso nosotros nos estamos alimentando. Por eso que nosotros venimos a la iglesia, nos reunimos como iglesia, recibimos una palabra que finalmente es un alimento. La palabra habla que la Biblia es nuestro pan cotidiano. Con este pan nosotros nos alimentamos. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, nos estamos alimentando. Estamos teniendo la dieta correcta. Pero si nosotros nos alimentamos de malas noticias, nos alimentamos de cosas pesimistas, nos alimentamos de las noticias que vemos quizás en la tele y de eso nosotros estamos absorbiendo, finalmente de eso nosotros nos vamos a alimentar. Qué gusto es poder caminar, ¿cierto?, con alguien que te anime, alguien que te aliente. Yo no sé si has conversado quizás con alguien que es pesimista. Y tú empiezas a hablar con esa persona y la persona te empieza a dar malas noticias. Te empieza a decir, mira lo que pasó allá, mira lo que pasó acá, estamos de mal en peor. Y al final te empiezas a volver una persona pesimista. Y te empiezas a contagiar con las conversaciones de otras personas que son pesimistas y que dan malas noticias. Pero muy diferente es cuando nosotros nos juntamos con personas que son optimistas, que tienen fe, que tienen ánimo, que tienen alegría. Y eso se contagia. Y Dios nos llama a ser personas alegres, personas gozosas, personas que declaramos que vamos de victoria en victoria. Hay una frase que mi papá siempre menciona como un contraejemplo. Nosotros no podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor. Eso para los cristianos no está en la Biblia. No está en nuestra Biblia escrito de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso no es verdad. Nosotros vamos de gloria en gloria. Pero nuestras palabras tienen que estar en armonía y en consonancia con lo que Dios dice. ¿Qué palabras estamos hablando? ¿Qué palabras vamos a hablar esta semana? Son nuestras palabras las que nos alimentan. Y el Evangelio de Jesús son buenas noticias.
Son buenas noticias. No sé si para ti el Evangelio es una buena noticia. Amén. Amén, familia. Este tiene que ser un lugar donde nosotros nos gozamos porque hemos creído en Jesús. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Por eso esta mañana quiero que vayamos al libro del profeta Ezequiel. Y quiero animarte, quiero que me acompañes en esta historia y que Dios nos pueda hablar e infundir esperanza con este texto bíblico. Vamos con el texto. Dentro del contexto, ¿cierto?, de el profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel se escribió entre el año 593 y 571 a.C., en medio de un escenario triste y desolador para el pueblo de Israel. 3 siglos antes del tiempo de Ezequiel, el pueblo de Israel había vivido el esplendoroso reinado de David, donde fueron testigos de la gloria de Dios en medio de un pueblo. Vivieron en plenitud lo que era la presencia de Dios en medio de ellos. Pero ahora el escenario era devastador. Las continuas malas decisiones de diferentes reyes y el pecado constante de un pueblo culminaron en la destrucción de Jerusalén, llevándose con ellos a 10,000 exiliados y entre ellos a Ezequiel. Babilonia prendió fuego a la ciudad de Jerusalén y junto con ello al templo. El escenario en el tiempo de Ezequiel era un escenario devastador. Y yo sé que hoy Dios nos quiere hablar y quiere que analicemos cuál es nuestro contexto hoy. Quizás algunos pueden estar viviendo un tiempo difícil, quizás están en medio de un desafío, o quizás están pasando por un tiempo de crisis. Pero Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Y Dios le muestra esta visión a Ezequiel. Él estaba exiliado. Él dice que cuando él se va de exilio a Babilonia, él tenía 25 años. Pero cuando analizamos la historia desde el lado de Dios, nos damos cuenta que del lado de Dios siempre ganamos. Dios siempre es un Dios victorioso. Por eso estamos del equipo ganador. Quiero que vayan, familia, a Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Este es un texto llamado El Valle de los Huesos Secos. Vamos. Dice, el Valle de los Huesos Secos. La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como me lo había ordenado y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor.
Y Dios, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Este es un texto bíblico que cuando uno lee, uno se lo puede imaginar. Uno se puede imaginar este texto bíblico, un texto hermoso que nos habla de un Dios que, independiente del escenario, independiente de este valle donde Ezequiel se encontraba, independiente de los tiempos y de las épocas, Dios siempre sale vencedor. Quienes se refugian en Dios siempre salen vencedores. Y es un texto del que vamos a desglosar diferentes principios bíblicos que nos hablan cómo nosotros podemos salir vencedores en tiempos de valle, en tiempos difíciles. Hoy yo declaro que todo pensamiento de pesimismo, de derrota, no debe tener lugar en tu mente. Dios siempre triunfa. Dios triunfa en medio de cualquier escenario incierto. Y si estamos del lado de Dios, estamos del lado ganador. Por eso, en medio de este contexto, Dios le muestra a Ezequiel la visión de un valle de huesos secos. Esta es una visión que no es literal, es una metáfora, es una visión en que el Espíritu llevó a Ezequiel y lo lleva a este valle de huesos secos. La pregunta esta mañana: es, ¿cuál es tu valle hoy? ¿Cuáles son esos huesos secos que puedes estar atravesando esta mañana? ¿Cuál es tu valle hoy? Esta mañana Dios nos tiene que hablar. ¿Cuál es tu valle hoy? ¿Cuáles son esos huesos secos donde Dios necesita soplar vida? ¿Cuáles son esos huesos secos que podemos estar atravesando? Yo no sé si esta mañana has venido en medio de un escenario parecido. Quizás alguna circunstancia, alguna situación, alguna respuesta que estás esperando, que puede hoy ser tu valle. Pero Dios te trajo y Él te quiere responder. Amén. Y a menudo nos encontramos en nuestra vida en nuestros propios valles. Sin embargo, el valle no es el final de la historia. En ese lugar improbable donde Dios desea actuar contra todo pronóstico. Pero Ezequiel tiene una labor en medio de este valle. Y de eso vamos a aprender esta mañana. Yo esta mañana les comparto que fue una mañana diferente. Estaba bien, Dios me habló todo el día sábado con esta palabra y fue muy, muy bueno. Dios me empezó a ministrar, pero Dios nos habla. Dios siempre nos habla. Y anoche tuve un sueño y creo que Dios, a mí de forma personal, me está llevando como a un nivel donde Él quiere revelarme el significado de los sueños. Y tuve un sueño muy vívido, con una persona que Dios está tratando mi corazón. Y sentía como Dios me decía esta mañana, me decía, vas a predicar esta palabra del valle. Pero Dios me decía, ¿cuál es tu valle? Porque tú puedes enseñar de esto, pero si no lo estás viviendo es muy diferente. Y Dios como que fue muy literal, me dijo, este sueño que tuviste, que fue muy vivido con esta persona, ese es tu valle hoy. Yo no sé si esta mañana has venido en medio de un escenario parecido. Quizás alguna circunstancia, alguna situación, alguna respuesta que estás esperando, puede que hoy sea tu valle. Pero Dios te trajo y Él quiere respondernos. Así que vamos con el primer punto, familia. Punto número 1. Dios nos hace enfrentar nuestras situaciones.
para mostrarnos lo que Él desea hacer. Dice, la mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y de un lado para otro pude ver que los huesos secos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Antes de que algo suceda en el valle, debemos reconocer nuestra necesidad. Muchas veces podemos evadir nuestras circunstancias. Vivimos el día a día de forma automática y no dejamos que Dios venga y moldee nuestras vidas. Sane lo que Él tenga que sanar. Quite lo que Él tenga que quitar. Venda lo que Él tenga que vendar. Vivimos de forma automática. Estamos en velocidad crucero, no hacemos nada. Estamos en el día a día trabajando, haciendo cosas, pero no dejamos que Dios nos hable. No dejamos que Dios trate aquellas áreas de nuestra vida que son dolorosas. Aquellas áreas de nuestra vida donde Dios tiene que entrar profundo. Dios toma a Ezequiel y lo dice, yo te voy a llevar a este valle de huesos secos. Y le dice, me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. El Espíritu Santo llevó a Ezequiel a ese valle. Dios lo puso ahí. Fue iniciativa de Dios. Fue iniciativa de Dios. Y le dio tiempo y le dijo, paséate entre ellos, observa. Los huesos secos representan aquello que hemos perdido. Esos huesos secos representan a un pueblo quebrantado en el exilio, separado de esa tierra prometida que Dios tenía para ellos. Ellos estaban exiliados, Jerusalén estaba en llamas, el templo estaba destruido. 3 siglos antes habían vivido el esplendor del reinado del rey David, donde cientos de músicos ministraban la presencia de Dios, pero hoy el pueblo estaba en ruinas, estaba en fuego, el templo estaba destruido. Pero Dios lleva a Ezequiel a este valle de los huesos secos y le dice, paséate entre ellos, observa. Hay una disciplina espiritual que se llama la contemplación, donde guardamos silencio en su presencia, no decimos nada y dejamos que Dios hable. Y no sé cuántos de nosotros esta semana hemos tenido tiempos de silencio, donde puedes abrir tu Biblia y hablar con el Señor, pero tú guardas silencio. Dice, Señor, ahora es tiempo que tú hables. No diré nada, tú tienes que hablar. Y nos damos cuenta que muchas veces nuestra mente sigue corriendo, sigue pensando, y no tenemos tiempos de parar, de detenernos. Es interesante como acá el Espíritu lleva a Ezequiel a este valle de los huesos secos. ¿Cuál es tu valle hoy? ¿Cuál es tu valle hoy? Pero Dios interrumpe ese valle con una hermosa pregunta. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Es interesante cómo en este texto bíblico hay un paralelo cuando Pedro estaba con Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Muchas veces Dios nos hace preguntas y en realidad no sabemos la respuesta, pero Dios sí sabe la respuesta. Podemos vivir circunstancias donde no sabemos la respuesta. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué si yo quise hacer las cosas de buena manera, pero no es como yo esperaba? Mi vida no es como yo imaginé. Esta situación con esta persona no es como yo lo esperaba. Mi vida no es como yo esperé que iba a ser. Pero Dios está haciendo una pregunta hoy no para el pasado, sino para el futuro, para lo que Dios quiere hacer mañana contigo, lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Punto número 2. Dios nos habla para así revelar su voluntad frente a las circunstancias. Cuando nuestras circunstancias son adversas y se ven aparentemente imposibles, es cuando más necesitamos oír las palabras de Dios. Yo recuerdo, familia, mi primer mes
en Estados Unidos, cuando estuve en mi escuela ministerial, fue un mes difícil. Fue un mes muy difícil. Dios es testigo de que así fue. Yo creo que mis papás también en algún momento les conté. Mis amigos más cercanos también. Fue un mes muy difícil porque era una cultura nueva, era un idioma nuevo, era una iglesia nueva, eran amistades nuevas, todo era nuevo. Y en un momento le dije, Señor, ¿habré escuchado mal tu voz de haberme venido a estudiar a este lugar? ¿Me habré equivocado? Porque tenía otra opción también de otra escuela ministerial y decía, Señor, no sé si elegí la escuela correcta. Y Dios me dijo, tienes que tomar la palabra. Tienes que declarar la palabra. Y yo en mi cuaderno de mis tiempos con el Señor escribí todas las promesas bíblicas. Hay muchas promesas bíblicas, más de 2000 promesas bíblicas. Y yo escogí mis promesas preferidas, mis promesas favoritas. Y empecé a declarar la palabra de Dios en ese tiempo. Y mis circunstancias comenzaron a cambiar. Y yo dije, estoy caminando en las promesas de Dios para mi vida. Y anoté y puse, y estoy en la mejor temporada de mi vida. Y estoy en la mejor temporada de mi vida. Y cuando iba a la escuela decía, estoy en la mejor temporada de mi vida. Cuando iba a comprar, estoy en la mejor temporada de mi vida. Y Dios comenzó a cambiar mi mentalidad. Comenzó a hacer metanoia en mi mente. Y cuando iba a la escuela iba con ánimo, iba con gozo. Y decía, Señor, estoy en la mejor temporada de mi vida. Yo no sé si esta mañana quizás has venido desanimado. Has venido con alguna situación, algo que te está afligiendo. Pero Dios te está diciendo, declara con tu boca. Estás en la mejor temporada de tu vida. Amén. Si escuchamos un mal diagnóstico, si tenemos un mal pronóstico, si mi familia está alejada, si mis circunstancias se levantan, es ahí donde debemos decir, Señor y Dios, tú lo sabes, tú tienes la respuesta. Dios no llevó a Ezequiel al valle para que simplemente contemplara esa desolación. Lo llevó ahí para mostrar el poder de su palabra y Dios le dijo, tú puedes ver este valle, pero ahora observa lo que yo puedo hacer con este valle. Dios siendo Dios, Él puede obrar en el escenario más incierto. Punto número 3. Cuando Dios se enfrenta con nuestros valles, Él nos entrega su palabra y nos ordena profetizar vida. Dios nos ordena profetizar vida, es una orden. Profetiza, dice. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar espíritu en ustedes y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel sabía bien el valle por el que estaba caminando. Él sabía que era un valle de huesos secos. Pero una vez que Dios habló y ordenó hablar a los huesos, Él no tardó en obedecer. Él tenía que decir, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Valle, a ti te hablo. Dios ordena que recobres vida. Depresión, a ti te hablo. No estoy solo. Dios es mi Padre. Temor, a ti te hablo. Dios me dice, no tengas miedo. Enfermedad, a ti te hablo. Dios es mi Dios que me sana. Él tuvo que ver más allá. Él tuvo la certeza que cuando Dios habla, la verdad de Dios está por sobre las circunstancias. Ezequiel alzó la voz y le dijo, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Así que imaginémonos esta escena en que Ezequiel caminó por este valle de huesos secos. Los huesos de los pies, las piernas, de la cadera, hombros, cráneos. Pero Ezequiel no miró el valle. Él quiso escuchar la palabra de Dios y obedeció. Así vivirán, dice la palabra, y sabrán que yo soy el Señor.
Esta frase, así sabrán que yo soy el Señor, es una frase que se repite en toda la Biblia. Así sabrán que yo soy el Señor. Cuando Dios ganaba una batalla con el pueblo de Israel, decía, reconozcan que yo soy el Señor, yo soy quien da la victoria. El fin de todo es que las personas reconozcan que Él es el Señor. Si nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito en la vida? Tu propósito es conocer a Dios y hacerlo conocido. Recuerdo que un día en mi trabajo llegó un hombre que estaba rehabilitado de las drogas. Fue en mi antiguo trabajo. Y este hombre llegó a este lugar, no sé por qué motivo, creo que venía por ayuda social, etc. Y este hombre había salido de las drogas. Y él empezó a conversar conmigo y me dijo, yo perdí todo, estaba metido en las drogas, pero Dios me rescató. Una palabra de Dios me rescató de este valle. Y él dijo algo que a mí me quedó ahí en la mente y también en el espíritu. Y él dijo, pero sabes que ya encontré mi propósito en la vida. Luego de haber perdido todo, de haber estado en las drogas, yo ahora quiero predicar de Jesús. Yo ahora quiero ser un evangelista. Y este hombre me contaba que él veía videos de evangelista y quería aprender a evangelizar. Y luego yo lo vi en el centro, en la costanera, con su Biblia, hablando de Jesús. Este hombre perdió todo, pero él entendió que él tenía que reconocer que Dios era el Señor. Si hoy te preguntas cuál es tu propósito y has venido a esta iglesia y tienes esta pregunta, ¿cuál es mi propósito? Nuestro propósito es conocer a Dios y hacerlo conocido. Ese es nuestro propósito. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, de eso se trata, que me conozcan y que me hagan conocido. Que en esta casa haya más personas que deseen hacer conocido al Señor. ¿Amén? No los noto convencidos. ¿Amén o no amén? Amén. Que haya más personas que deseen hacerlo conocido. Punto número 4. Una vida en orden, pero sin el Espíritu de Dios, es una vida incompleta. Una vida en orden, pero sin el Espíritu de Dios, es una vida incompleta. Ezequiel dijo, tal y como me ordenó el Señor, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salían carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Pero no había espíritu en ellos. Ezequiel describe cómo al profetizar estos huesos secos comenzaron a recobrar vida, tendones, carne y piel comenzaban a recubrir este valle de huesos secos, pero hace un comentario esencial, dice, pero no había espíritu en ellos. Aquí vemos claramente un paralelo con Génesis 2, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Pero no es hasta que Él sopla el aliento de vida en ellos, da de su espíritu al cuerpo del hombre, que éste recién puede vivir. Circunstancias ordenadas, sea el trabajo que deseabas, o la relación que esperabas, o un emprendimiento que querías, o la situación que sea, cual sea el nombre que le quieras poner, sin el Espíritu Santo de Dios, estará incompleto. Sin el Espíritu de Dios, toda restauración externa es incompleta. Podríamos sanar una relación, recuperar un trabajo, solucionar un problema, pero sin el Espíritu Santo no está en el centro, está incompleto. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios mantiene llena una persona, una familia y con ello todo lo que representa, solo en ese momento experimenta la plenitud de Dios. Solo con la llenura constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, en todo lo que representamos, solo así estaremos completos. Solo así habrá vida. Por eso Jesús nos deja al Espíritu Santo. Debemos estar constantemente siendo llenados por el río del Espíritu Santo. No hay otro camino.
no hay otro camino. Y si hoy hay alguna circunstancia que se puede estar levantando en tu vida, es tiempo de que comiences a declarar y llenar ese lugar del Espíritu Santo, de este río constante del Espíritu Santo. Punto número 5. Profetiza la palabra de Dios, declara vida y observa lo que Dios puede hacer. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. De un valle de huesos secos. Ahora el escenario era totalmente diferente. Era un ejército numeroso. Había vida. Por escuchar la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, por profetizar la palabra de Dios, Dios cambió las circunstancias. Dios obró vida. Ahora, lo que parecía un milagro físico tenía un significado aún más profundo. El milagro en el valle no era solo un espectáculo de poder, tenía un significado más profundo. Punto número 6. Dios actúa cuando las palabras de incredulidad se levantan. Ezequiel 37:11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Estas palabras representaban a un pueblo quebrantado, desesperado, exiliado. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Desde su perspectiva, todo estaba perdido. Israel, sin darse cuenta, estaba declarando palabras en contra de sí misma. Palabras que estaban afectando su salud, su esperanza y su futuro. Dice, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Mira lo que dice, estamos perdidos. Estamos perdidos. Eso dijo el pueblo de Israel. Ellos estaban diciendo con su boca su propia sentencia. Dios no quiere de alguna forma que nosotros ignoremos o que nosotros hagamos como que nada está pasando en nuestras circunstancias. Dios quiere que enfrentemos nuestras circunstancias, pero que digamos las palabras de Dios para que esta circunstancia sea transformada. Dios no es que Él sea indiferente al sufrimiento del pueblo de Israel, es que Él estaba preocupado porque ellos estaban declarando palabras en contra de sí misma. Tengamos cuidado con las palabras de incredulidad. Nuestro pastor nos enseña esta frase, tus mejores amigos son los que alimentan tu fe y tus peores enemigos son los que alimentan tus dudas. Junto con esa frase hay un estudio que está muy ligado a eso, que dice que eres el promedio de las 5 personas con las cuales más te rodeas. Eres el promedio de las personas con las que te rodeas. Si te rodeas con gente alegre, vas a ser una persona alegre. Si te rodeas con personas pesimistas, puedes convertirte también en una persona muy pesimista. Eres el promedio de las personas con las cuales te rodeas. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Te estás juntando con personas de fe que avivan tu fe? ¿O aquellas personas que están alimentando tus dudas? Dios nos quiere hablar. Dios nos está hablando. Dios escuchó las palabras de Israel y por cuanto escuchó sus palabras, debió actuar. Por lo tanto, esto nos debe enseñar que Dios escucha nuestro hablar. Dios escucha nuestro decir. Si pensamos que Dios no nos escucha, estamos en un error. Dios escucha las conversaciones que tenemos. Pero no digo esto para que nosotros sintamos miedo, nos sintamos así como, Dios está escuchando todo lo que digo. No es en ese sentido, es tener un temor de Dios.
Un temor que nos haga amarlo en todo momento. Cuando las circunstancias se están levantando, poder hablar palabras que Dios se sentiría honrado de escuchar de nosotros. Así como Dios está atento a nuestras oraciones, también está atento a nuestras conversaciones. Dios está atento. Dios quiere que hablemos palabras de vida. Dios quiere que hablemos palabras de esperanza. Dios quiere que hablemos palabras de fe. Si quieren pueden pasar los músicos. Último punto. Al darnos vida abundante, nos conecta con nuestro propósito, que es reconocerlo a Él. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Amén. Esta mañana yo sé que el Señor quiere obrar vida en medio nuestro. Dios quiere obrar vida. La palabra de Dios es una palabra que es viva y es eficaz. Este texto de Ezequiel 37 es una palabra viva. La palabra está viva. Y hoy Dios nos quiere hablar y quiere seguir soplando aliento de vida en nuestro valle de huesos secos. Pero como enseñaba en uno de los puntos, para poder cambiar y transformar situaciones en nuestra vida, el primer paso es reconocer tu valle. Dios no puede cambiar algo en tu vida que nosotros no estamos dispuestos a enfrentar. Si hay alguna situación esta mañana en tu vida en que necesitas que Dios sople vida, es tiempo de reconocer tu valle y es tiempo de profetizar. Es tiempo que esta mañana nosotros podamos profetizar las palabras de Dios que Él está trayendo a tu mente, ese rema, esa palabra que está acá, con esas promesas de Dios, que en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es Jehová Jireh, Él es quien me provee. Dios peleará por mí esa batalla, esta batalla está ganada. Dios es Jehová Rafa, el Dios que sana. Dios sana, Dios sana. Dios se levanta en medio de mi enfermedad. Dios se levanta. Dios está aquí. Él quiere soplar sobre tu valle de huesos secos. Dios quiere hacerlo. La palabra ya fue lanzada. Dios ya nos habló, pero ahora es momento de actuar. Tú tienes que tomar la decisión si decides profetizar, si decides hablar con tu boca, si decides utilizar tu espada, si decides tener este tiempo donde Dios te dice comienza a usar la espada, que es esa arma ofensiva para conquistar aquellas situaciones que Dios dice: yo tengo la última palabra. Yo tengo la última palabra. Es tiempo que usemos nuestra boca para profetizar lo que Dios quiere que hablemos. Debemos reconocer nuestro valle. No puedes superar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Escucha y proclama la palabra de Dios. El enemigo no puede leer tus pensamientos, pero sí puede escuchar tus palabras. El enemigo no puede leer tus pensamientos, no tiene autoridad para eso, pero sí puede escuchar lo que tus palabras, lo que tú estás diciendo. Punto número 3, llena tu corazón con las promesas de Dios.
Anota en tu cuaderno las promesas, los remas, las palabras que Dios quiere que tomes como un derrotero para declarar sobre tu vida. Hay tantas promesas. Y punto número 4. Comienza a profetizar sobre esos huesos secos. Comienza a profetizar sobre esos huesos secos. Comienza a profetizar. Comienza a profetizar. Es una orden. Profetiza vida. Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Vaya, a ti te hablo. Dios ordena que recobres vida. Depresión, a ti te hablo. No estoy solo. Dios es mi Padre. Temor, a ti te hablo. Dios me dice, no tengas miedo. Enfermedad, a ti te hablo. Dios es mi Dios que me sana. Preocupación, a ti te hablo. Dios es mi seguridad. Dios es mi seguridad. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Esta mañana Dios te trajo para profetizar sobre tu valle seco, sobre tus huesos secos. Dios dice, tienes que poner un stop en esta situación. Tienes que profetizar lo que yo estoy diciendo. Tienes que tomarte de mi palabra y comenzar a profetizar lo que yo estoy hablando. Tienes que comenzar a hablar. Tienes que enfrentarte a tu situación. Declarar lo que Dios está diciendo. Dios te pregunta, ¿cuál es tu valle? ¿Cuáles son esos huesos secos, hijo? ¿Cuáles son esos huesos secos, hijo? Que tienes que comenzar a profetizar lo que mi palabra dice. Hoy Dios te trajo para que no salgas igual a como entraste a este lugar. Ningún domingo salimos iguales a como entramos. Esta mañana tienes que comenzar a levantarte y profetizar lo que Dios dice en su palabra. Esta mañana es tiempo de profetizar. Es tiempo de declarar las palabras de Dios, las promesas de Dios. Usar nuestra boca como espadas afiladas con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Vamos a adorar al Señor. Y si esta mañana quieres también pasar adelante, puedes hacerlo. Y quiero que juntos, con quien ore por ti o el tiempo que Dios nos regale, que podamos comenzar a declarar lo que Dios dice en toda situación. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Padre, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas esta mañana con más de tu presencia, Señor. Padre, esta mañana nosotros te pedimos perdón si hemos hablado palabras, Señor, de maldición, palabras que no han sido palabras de edificación, si no hemos estado hablando el lenguaje del reino, Señor. Esta mañana queremos hablar tus palabras. Esta mañana nosotros queremos profetizar sobre nuestras generaciones. Queremos profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Queremos profetizar sobre esta ciudad. Queremos profetizar sobre este país. Queremos declarar las palabras de Dios en la Biblia, Señor. Tus promesas, Señor. Usar la espada de la palabra para derribar toda fortaleza que se levanta en contra de la verdad de Jesús. En el nombre de Jesús nosotros declaramos, Señor, que como tú dijiste a los fariseos, Señor, si los discípulos callan, las piedras gritarán. Nosotros esta mañana decimos, no, Señor, nosotros queremos hablar tus palabras. Nosotros queremos declarar el evangelio. Nosotros queremos levantar las buenas noticias, Señor. Esta mañana queremos profetizar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Palabras de vida y no de muerte. Palabras de bendición y no de maldición. Palabras de esperanza y no de calamidad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Y queremos usar, Señor, nuestra boca como un instrumento de edificación, Señor. Padre, recibimos esta palabra, Señor. Queremos, Señor, seguir edificando con las palabras. No calles, porque para este tiempo Dios te ha traído. Como Mardoqueo le dijo a Esther, si callas para este tiempo, de otro lado vendrá la salvación para Israel.
Si callas, tú le dijiste a Ezequiel, le ordenaste, Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Señor, tú sabes. Profetiza sobre estos huesos secos. Profetiza. Profetiza. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. En tu nombre, Señor. Te amamos. Amén.